de la mañana con 6 minutos, 9 con 6 minutos, ya estamos en las Warmis, acá en Radio Pichincha 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia, también en redes sociales, se empieza a conectar la gente. Mi querida Deni, ¿cómo estás? Buenos días. Hola mi Sofi, qué gusto estar en cabina en las Warmis del barrio, son las 9:06 de la mañana y tenemos bastante información, hay algunas situaciones que siguen ocurriendo en nuestra capital, hay temas importantísimos que abordar, así que déjenos sus comentarios, entendemos que también siguen ocurriendo algunas denuncias lamentablemente en los barrios de Quito. Yo estuve recorriendo ayer algunos cantones y la verdad que también el cariño de la gente es impresionante. Les quiero agradecer a todos los alcaldes que nos están recibiendo muy amorosamente. La verdad que es difícil. Por ahora. Eso sí es verdad. Ahora sí, veamos una vez en funciones, pero la verdad que el cariño de la gente en la ruralidad siempre es bastante placentero y más aún cuando dices, ustedes son las Warmis. Saluda a la Sofía, aquí una la Suquita. La verdad que en Puerto Quito, en plena situación que están viviendo con el tema del puente, un señor que está como ahora coordinando el tema de las lanchas, dice, yo las escucho siempre. Ay, y les lindo. Quiero agradecer, muchas así gracias. Que les quería mandar un saludo grandísimo fuerte. A todos. Ayer también estuve yo en Rumiñahui y bueno, seguimos ahí en ese recorrido tratando de conocer un poco a las autoridades que asumirán el 14 de mayo. Y de eso vamos a hablar del día de hoy, vamos a hablar de la transición, pero enfocándonos acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero también queremos empezar con algunas denuncias ciudadanas y préstele atención a esto porque los usuarios del Corredor Central Norte nos envían esta imagen. Conductor de un bus de la cooperativa Calderón del Corredor Central Norte cree que tiene una super habilidad de conducir un bus lleno de personas mientras va jugando Candy Crush o chateando con su baby. La unidad, que lleva el sello de la movilidad digna, brandeado por el Santi Guarderas, tiene placas BAB 5297. Todos lo observan y van temblando, pero él ni se da cuenta porque cree que conduce como Mario Bros, donde tiene varias vidas, o le tocó una estrella y va como loco o a la loca sin que nada le pase. Así es que, bueno, véanlo ustedes mismos, ahí están las placas, BAB 5297, está la imagen, el número de unidad también, brandeadísimo, eso sí, con el hashtag movilidad digna. No sé qué tan qué preocupación, la verdad. No entiendo. Ni siquiera regresa a ver al frente en el video, y quienes nos escuchan por la 95.3, hay que denunciar esto, hay que grabarles y denunciar, porque precisamente nosotros cuando ya regresábamos desde Puerto Quito, un bus también se volcó, y precisamente lo que dicen los usuarios de esto, o se distraen o vienen en competencias, no respetan la velocidad ni los parámetros reglamentarios, que hay que cumplirlos, señores, porque si no nos jodemos todos. Así es. Bueno, también envían imágenes y las publican en redes sociales. Nuestro amigo de Más Allá de los Cuentos dice, ayer recibí por interno la foto del bus biarticulado 80 de Transportes Quito, averiado, representa la misma dejadez como ya la conocemos. Datos de hoy, matrícula anual, permiso de circulación 2019, última revisión técnica vehicular aprobada en el 2021, la matrícula ya caducó. Así circulan los buses en la capital. Esto es triste, es lamentable, porque lo que se pone en riesgo es la vida de las personas. Y bueno, también antes de tocar nuestro tema central, quiero comentarles y también queremos hacer mención a lo que está pasando con los médicos rurales en nuestro país. Una médico rural y también una enfermera viajaban en esta avioneta que se siniestró en Shell, donde falleció el piloto de la aeronave y también la médico rural. La enfermera rural quedó gravemente herida. Eran las pasajeras de la avioneta Cessna 182 que cayó cerca del aeropuerto de la parroquia Shell en Pastaza. La Dirección General de Aviación Civil DAC confirmó el accidente de la avioneta de la compañía Aero Cachurco en la parroquia Shell de Pastaza. Estaba buscando los antecedentes de esta avioneta o de esta de esta firma aeronáutica también y de esta empresa. Vemos que hay muchas avionetas siniestradas, ¿no? Los últimos reportes que pude observar son del 2020, 2021, siniestro tras siniestro, y esto también les ha generado pues muchas inquietudes a los médicos, sobre todo rurales, que tienen que subirse a estas avionetas, sean seguras o no, y dirigirse a las comunidades. Hay el comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública también que ha dado cuenta de este hecho. Expresaba lo siguiente: sus sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de Liliana Patricia Torres Fonseca,
médico rural que laboraba en el establecimiento de salud Lorocachi, víctima del accidente de la avioneta suscitado en la provincia de Pastaza. Desde el colectivo Reacción Ecuador se expresó también otra nota de pesar, los familiares de los compañeros, y exigen a precisamente al Ministerio de Salud y a la Comisión de Derechos que investigue el estado de la avioneta, ya que es un accidente laboral. La verdad que las imágenes fueron bastante estremecedoras, ahí los tenemos, quienes nos escuchan también habrán visto ya en redes sociales, y claramente nos invita a preguntarse qué garantías existen para que esto no se repita, ¿no? En la ruralidad, y como bien lo decíamos, es un sector bastante vulnerable, donde los médicos no solo sortean ahora la seguridad, su propia seguridad de llegar al lugar, sino también hay lugares mucho más vulnerables, como es en la costa, donde además tienen que enfrentarse básicamente a la violencia que se exacerba en estos territorios. Y vamos a escuchar lo que dicen los médicos rurales, ¿no? Algunos se han pronunciado a través de redes sociales. Yo conozco de primera mano que los médicos rurales, las asociaciones de médicos rurales están juntando todos los testimonios posibles que no han sido escuchados durante muchísimo tiempo, que han sido trasladados a las distritales del Ministerio de Salud y que han sido ignorados. No son solamente estos temas de movilización, las canoas en las que se tienen que subir, sino también hay muchos casos de violencia sexual y de acoso, sobre todo contra las mujeres médicos rurales. Escuchemos lo que un médico compartió en redes sociales. El Ministerio de Salud no está de luto. Lo sucedido hoy en Ecuador, en Pastaza, en Lorocachi, es la evidencia de las condiciones deplorables en las que muchos de nosotros en nuestro año rural, Serum, tenemos que pasar. Vivir en centros de salud que no tienen luz, no tienen agua, no tienen internet para comunicarse, están plagados de murciélagos, cualquier animal que ustedes se puedan imaginar. Así vivimos. Estudiamos para salvar vidas, pero nuestra vida también es importante. El ministerio debería brindarnos las seguridades, así como nos exigen. Nos exigen tener campañas de vacunación, nos exigen tener metas, y nos condicionan a que si no cumplimos con todo eso, al final del año no nos dan un certificado que no respalda todo lo que nosotros tuvimos que hacer. Caminar bajo el sol durante horas, pasar en botes donde creerás que en cualquier momento te hundes, en avionetas como estas donde seguramente la gente ya pidió que les den mantenimiento y no fueron escuchados. El MSP no está de luto. Somos hormigas obreras esperando cumplir metas y esperando que llegue fin de mes para enviar matrices. Poco o nada le importa nuestra vida al MSP, lastimosamente. Cuando mejoren nuestra calidad de vida en este año médico rural, empezaremos a ver diferencias. Hasta entonces, un comunicado de condolencias es lo mucho que podrán hacer ellos. Sofi, escuchándole al médico y también en las calles, y yo ayer entrevistando a algunas personas también en Puerto Quito, decían lo mismo. Estamos cansados de que nos respondan por medio de un comunicado, ¿no? Esa ha sido la respuesta y la tónica de este gobierno ante sensibles acontecimientos catastróficos, incluso en su momento, claramente en una distancia completa, ¿no? Porque aquí lo que cabe es una investigación. En la pandemia eran los ídolos, siguen siendo los héroes, los médicos, pero las denuncias siguen aumentando. Mira, aquí lo que cabe es una investigación profunda, no solamente sobre el hecho en específico, expresar nuestras condolencias también a la familia de la médico rural y la enfermera que quedó gravemente herida, pero mira, acá tengo una denuncia, un estudio, un informe de situación en la comunidad de Conambo, 2 de mayo de 2023, lo que narra es espeluznante, no podemos por supuesto dar los nombres, pero es una joven en estas comunidades donde no hay luz, que en la noche ingresó a alguien, la tocó y la médico rural ha terminado pues necesitando atención psiquiátrica porque a esto están expuestas, y lo que dicen es que son la mayoría mujeres a las que siguen enviando cuando son las más vulnerables en estas zonas, y hay un montón de irregularidades que esperamos también poder concretar una entrevista para poder darlo a conocer. Son las 9 de la mañana con 15 minutos, amigos, amigas, gracias por escribirnos, por estar en contacto con nosotros, por confiar en este medio para contar sus historias. De verdad, tratamos de hacerlo con muchísima sensibilidad porque nos duele también lo que están pasando, porque seguramente usted tiene algún familiar que es médico y que pasó por la rural y que por mala fortuna, lastimosamente hay que decirlo, porque la mayoría de médicos, o bueno, los médicos van a servir, ¿no? Pero se tienen que enfrentar también a estas realidades y por mala fortuna les tocó en lugares donde no hay todas las seguridades precisamente para ellos, para ellas sobre todo para las mujeres. Mi Dani, vamos a pasar a temas de Quito y a presentar a nuestros invitados.
Nos vamos con una pausita. Tu voz cuenta. Bueno, 9:16. Cortísima la pausa. Nos quedamos un poco colgadas, pero la verdad, Sofía, antes de presentarles a los invitados, que hay bastante que hablar, a mí me sorprende los titulares que sigue dando el alcalde saliente Santiago Guarderas. La verdad que es impresionante también cómo llega a verse ese desinterés, porque básicamente una obra que debe beneficiar a todos los quiteños y quiteñas, y bueno, para quienes nos visiten en nuestra hermosa capital, no debe llevar una placa ni un nombre establecido, sino es para la ciudadanía. Creo que la autoridad que sigue sin entender eso está lejos de poder garantizar los derechos que merecemos como ciudadanos. Pero ¿no? te leo el titular, ¿no? Que cita lo que dijo el alcalde Guarderas. Dice: si el metro seguía gratis, salía en hombros de la alcaldía. Por favor, póngame la de Superman. O sea, es una distancia grandísima de lo que viven los quiteños y las quiteñas diariamente para movilizarse, para poder ahorrarse algo de tiempo y además, obviamente, garantizar un precio justo a tu transporte, además de que otro tema es la calidad de lo que podamos la ver movilidad en esto, ¿no? digna, ¿no? El hashtag movilidad digna. Vamos a saludar con María Elena Rodríguez. Ella es coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, y Ricardo Buitrón, él es parte de la mesa de ambiente del Cabildo Cívico de Quito. Nos interesa mucho poder conocer cuál es la visión ciudadana de esta transición, de este momento que vive la ciudad, que vive la provincia, ¿no? Al pasar la administración, en este caso de Santiago Guarderas, a Pavel Muñoz, y todo lo que está ocurriendo en medio, ¿no? Por ahí también hay otra nota de prensa del Universo que habla que se están haciendo compras aceleradas en el municipio de Quito, en sus empresas, y esto se aceleró a partir de las elecciones del 5 de febrero. Se han contratado 49.3 millones de dólares en 1.054 adquisiciones, incluyendo aquellas de menor cuantía, según una revisión, dice, de Diario El Universo, a los registros del Servicio de Contratación Pública. Este monto quintuplica los desembolsos realizados en el mismo periodo por el municipio de Guayaquil, desde obras millonarias como la rehabilitación de vías, remodelación de mercados, asesorías jurídicas, hasta campañas publicitarias, festivales, camionetas, bicicletas, zapatos, trekking, incluso un sofá bipersonal para ministro. ¿Cómo es un sofá bipersonal para ministro? No sé, pero todo esto lo ha adquirido la Municipalidad de Quito, entidad que de la que esta semana se despide el alcalde Santiago Guarderas Izquierdo. María Elena, bienvenida. Santiago, Ricardo, perdón, buenos días, qué gusto tenerlos acá. Gracias, Sofi, gracias, Denise, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Pues creo que de nuestro lado, ¿no? De parte de las organizaciones de la sociedad civil, de los colectivos, de quienes conformamos el Cabildo, hay muchísima expectativa, sobre todo de lo que va a pasar el día de mañana. Estamos en un proceso de transición. El día de mañana está anunciado que el nuevo alcalde va a presentar a su equipo, y eso creo que es un punto importantísimo, ¿no? En la transición, justamente saber quiénes van a ser estas personas que integren las diferentes empresas, las diferentes instancias del municipio, porque para la situación actual que tiene la ciudad, hay que escoger a perfiles técnicamente calificados. No puede haber un tema ahí ni de cuotas políticas ni de confianza, sino que tiene que haber un tema que realmente responda a las necesidades de abordaje de las problemáticas que tiene la ciudad. Entonces, en esto el alcalde ha sido bastante cauto, el alcalde electo. No sabemos mucha información adicional sobre quiénes van a ser estas personas, pero tenemos esa expectativa, sobre todo en ciertas secretarías que son especialmente sensibles. No es que las otras no sean importantes, pero, por ejemplo, tenemos un cuestionamiento y una pregunta abierta sobre quién va a ser, por ejemplo, el secretario de Territorio. Con la historia que hemos tenido en los últimos años de una Secretaría de Territorio cooptada, por ejemplo, por intereses inmobiliarios, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar que la administración de la ciudad, por ejemplo, en el tema de territorio, en el tema de hábitat y vivienda, cuando hemos tenido secretarios que han salido de la alcaldía para después trabajar con grandes inmobiliarias, ahí hay un conflicto de intereses que esperamos que la nueva alcaldía lo resuelva cuando designa a la nueva persona, ¿no? También, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad. Si vamos a mover temas de movilidad sostenible para la ciudad, que es la única alternativa para sacarnos del caos en el que estamos ahora en términos de movilidad, ¿quién va a ser esta persona que tenga ese perfil, que justamente esté orientado hacia una movilidad sostenible para la ciudad, etcétera, etcétera? Entonces, en realidad es mucha expectativa.
también sobre qué tanto el nuevo alcalde va a cambiar la estructura municipal, ¿no? Porque no es solamente designar a nuevos funcionarios, sino qué tanto va a haber un cambio quizá estructural en esta estructura del municipio que nos permita entender un cambio, ¿no? Que sea quizá una alcaldía que articule mucho mejor entre sus diferentes instancias. Ese es más o menos el escenario en el que estamos en esta semana, que es importante. Marilena, gracias. La verdad que es una radiografía extensa. Y Ricardo, la verdad que también en la transición nosotros hemos hecho seguimiento a algunos temas y es difícil aún poder establecer en qué condiciones recibe el nuevo alcalde precisamente la alcaldía, ¿no? No sé, ustedes en el tema de ambiente, entiendo que eres parte de la mesa de ambiente también, ¿qué lectura tienen? ¿Cómo han podido seguir esto? Hay información que es pública, pero claramente hay otra que manejan las autoridades, ¿no? Buenos días, gracias también por la invitación. Es complejo porque los procesos de transición son bastante apresurados, se entrega una parte de la información, no hay una radiografía completa, es muy difícil que una nueva administración se dé cuenta exactamente de lo que hay. Tendrían que fiscalizar. Nosotros en el tema ambiental siempre hemos cuestionado un poco el rol que se le ha dado en las últimas administraciones. Ha sido bastante marginal. La Secretaría de Ambiente con poco presupuesto, con pocos recursos, con poco personal técnico, y ha tenido que enfrentar acciones ciudadanas que le han obligado al municipio a tomar medidas que no han tomado por sí solos. Le pongo el ejemplo de la sentencia del río Monjas. Esa le obliga al municipio a acelerar el proceso para el tratamiento de aguas residuales y le obliga a hacer una ordenanza de infraestructura verde-azul que justamente el día de ayer acaba de salir el informe de la comisión y tendría que ya ser aprobado, si le queda tiempo, o con una comisión extraordinaria de consejo. Pero hemos pasado casi un año trabajando en esta ordenanza y dándonos cuenta de un grave problema que tiene el municipio y que la sentencia establece. ¿Quién es la autoridad que debe resolver el tema con relación al sistema hídrico, a las quebradas, a la protección? Hemos enfrentado crisis por la destrucción, digamos, provocada por los aluviones en las quebradas. Y no hay una autoridad en el municipio, todos se pasan la pelotita porque todos dicen no es nuestra competencia. La EMAP por acá, la empresa de obras públicas por otro lado, la Secretaría de Riesgos por acá, la Secretaría de Ambiente. Eso pasa en el municipio en todas las instancias. Entonces, eso es parte de lo que decía María Elena, hay que reformar la estructura orgánica funcional que está en crisis del municipio y que además tiene estos problemas de gasto, por ejemplo. A última hora se entregan grandes presupuestos, no se ha cumplido el presupuesto de gasto siquiera, porque también hay mucha dificultad burocrática en el propio municipio. Pero eso tendrá que enfrentar la nueva administración. Quedan temas en lo ambiental, quedan temas pendientes que son bastante fuertes. Los desechos sólidos, un relleno sanitario que ya está colapsando, tienen que establecer un nuevo sitio, tienen que llegar a un proyecto de basura cero. No podemos seguir manejando y haciendo lo mismo que se ha hecho durante todos estos años con el manejo de los desechos sólidos. Ese es un tema. El tratamiento de aguas residuales. No hay un proyecto aprobado, presupuestado para el tratamiento de las aguas residuales en la ciudad. Y esta ordenanza que recién fue elaborada tiene que implementarse. Ese va a ser el nuevo reto de la nueva administración. Usted menciona varios temas, ¿no? Y realmente se nos vienen a la mente, por ejemplo, las recicladoras. El próximo miércoles 17 es el día de los recicladores, de las recicladoras, y las vemos siempre trabajando con muchísimas dificultades, ¿no? Sin ordenanzas que protejan su trabajo, sin ordenanzas que le obliguen de alguna forma a la ciudadanía a reciclar, y pues en unas condiciones en las que ni siquiera tienen afiliación al IES, porque no se han hecho los censos, entre un montón de cosas. Pero también estamos con una consulta popular sobre el tema de la minería metálica en la zona del noroccidente de Pichincha. Y ahí pues les pregunto a los dos cuál es la posición de la ciudadanía desde los colectivos que agrupan también el Cabildo Cívico de Quito. Pues bueno, el Cabildo forma parte justamente de la iniciativa de Quito sin minería. Es una oportunidad histórica para nuestra ciudad de tener una consulta popular, es decir, es un espacio de ejercicio efectivo de ciudadanía donde las quiteñas, los quiteños vamos a poder tomar una decisión que esté del lado de una iniciativa que nace de la comunidad. Estas 6 parroquias que están en el occidente de Quito es una iniciativa que nace de los habitantes de esa parte de la ciudad, que a veces no la asumimos que es parte de la ciudad, pero es parte del distrito metropolitano,
justamente para promover otra manera de tener un desarrollo sostenible en esa zona, ¿no? Sin todas las afectaciones que trae consigo la minería metálica. Entonces va a ser una oportunidad histórica, como decía, emblemática para que los quiteños, las quiteñas vayamos a las urnas y votemos justamente a favor de la vida, justamente para proteger al Chocó andino, ¿no?, de todas estas afectaciones, porque además es un lugar que tiene una biodiversidad increíble, tiene ciertas características que merecen ser protegidas. Entonces es una mirada sostenible hacia el futuro. Estuvimos en Pacto hace no mucho y nos decían, bueno, en estas últimas elecciones hubo un revés ahí también de la gestión ambientalista, ¿no? Porque hubo mucho dinero también que han invertido las empresas, las grandes empresas que están en esta zona, y de alguna forma esto nos hace preguntarnos qué podría pasar ya en el proceso de elecciones, en realidad, cuando tengan que pronunciarse los ciudadanos y ciudadanas sobre lo que está pasando en un territorio en específico, donde se ven afectados, donde ya la comunidad también ha empezado a tener conflictos más allá incluso de todos los daños ambientales que se siguen produciendo. Pero acá en Quito, hoy por hoy estamos también con el tema del metro a cuestas, ¿no? Que de hecho revisábamos de ese titular que claro, nos parecía gracioso en un momento, pero es optar, reír para no llorar con todo lo que ha estado pasando también con el tema del metro. Había que hacer pruebas en algún momento, pero la idea también era de que las pruebas se realicen con la seguridad que puedan tener los ciudadanos de que se iba a hacer lo mejor posible, no hacerlo apurado y hacerlo con las garantías que tengan también los ciudadanos. El tema del transporte, la movilidad, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son los pendientes que ustedes consideran que se quedan para la nueva administración? Bueno, son bastantes, porque yo viendo las imágenes del corredor Central Norte, ahí ya vemos un problema. Se eliminó los buses articulados para poner buses convencionales, se moviliza el mismo número de pasajeros con 2 motores. La contaminación, el caos, porque este sistema no está, digamos, muy bien regulado. A ver, el sistema de transporte público en el distrito no ha sido enfocado desde una manera integral, y nos pasa lo mismo con la inauguración del metro. Una vez que la gente sale a superficie, se encuentra con el mismo caos del sistema existente. Se le subió la tarifa, pero sin embargo no se controlan los parámetros de calidad. No se han hecho los cambios de rutas y frecuencias necesarios para que haya una integración del sistema, y el tema del recaudo, que es un conflicto en el metro también por la falta de previsión en cómo hacer sistemas que sean de fácil acceso a los ciudadanos. No es el tema del QR, porque la ciudadanía en general no accede fácilmente a los medios digitales. Todo esto ya se debió prever. Tampoco están todas las estaciones ni están todos los vagones, pero con tantas cabezas ahí en el metro, ¿por qué no piensan en eso que parece lógico? Parecería lógico, pero uno no se explica cómo después de tanto tiempo estas cosas que son elementales, y le escuchaba a uno de los gerentes decir, es que nosotros tomamos en cuenta muchos escenarios, pero justamente este escenario no lo habíamos previsto. Claro. Fue una cosa extraordinaria, como que solo en esta ciudad ocurren cosas extraordinarias. Y además que se vulnera así también el derecho a movilidad de las personas. Yo ponía un ejemplo hace no mucho de que en otros países donde te inauguran una obra que todavía tiene déficit, precisamente es un reclamo puntual a la autoridad, ¿no? Hay un apuro evidente allí, además que no queda claro, y estos apuros incluso vienen alertándose desde la propia transición de Pavel Muñoz, del alcalde, sobre estos contratos también a última hora. Tenemos un video, unas declaraciones precisamente del concejal Ibarra, Adrián Ibarra, que habla un poco de esto, y para que también nos puedan hacer la lectura, ¿no? De su mandato. Y son contrataciones que, si bien van a ser adjudicadas, o que los procesos de contratación en lo que tiene que ver a la calificación se van a realizar en esta administración, la ejecución va a ser en la siguiente administración. Entonces es ahí donde nosotros sí hemos procurado, siendo cautos, porque entendemos que la administración actual toma decisiones hasta el 13 de mayo, el que nos puedan solventar inquietudes desde la parte técnica de ejecución de esos proyectos, y de la necesidad de que esos proyectos sean encaminados en este tiempo de transición, para saber que, digamos, están siguiendo los órganos regulares, y para entender que quienes principalmente se merecen transparencia sobre esos procesos, más allá de las administraciones, son las quiteñas y quiteños, porque ese es dinero de las quiteñas y quiteños. ¿Qué tipo de contratos serían? Por ejemplo, ahí había dos temas que nos causaron inquietudes, dos procesos de compras de semáforos,
que se estaban realizando en este final del periodo. El propio tema de la bicicleta, que tú lo conoces bien. El otro tema que a nosotros nos generaba muchas inquietudes es la aprobación de este orgánico funcional. Hablemoslo, digamos, de una manera más simple del organigrama del municipio de Quito, que parte de una recomendación de Contraloría, pero es una recomendación que la tienen ahí desde hace un par de años en el escritorio de algún funcionario. Entonces, justo hacer esa aprobación de ese orgánico. Al concejal Ibarra, y bueno, abre algunas inquietudes en eso, no sé, ustedes han hecho un seguimiento también sobre el tema del presupuesto, que ha sido también bastante, del presupuesto en general del municipio, también entendemos que hay una gran parte que se lleva al Metro de Quito, pero habían algunas impresiones de esto, ¿no? Como decir que no se ha ejecutado completamente el presupuesto significaría que dejan dinero a la nueva alcaldía, pero hay otras voces que dicen, no, todo esto está comprometido y hay nuevos retos que enfrentar para el nuevo alcalde. Bueno, desde el lado presupuestario hay un inconveniente, lógicamente, para las arcas del municipio, el tener que responder a toda la demanda que implica costear el metro. Y por otra parte, también hay una complicación en relación a un 30% aproximadamente del presupuesto que se tiene que ir a gastos en salarios, ¿no? Porque tenemos aproximadamente 20,000 funcionarios en el municipio de Quito. Entonces, hay un tema presupuestario nuevamente de estructura del orgánico funcional que amerita que haya una revisión importante, ¿no? Porque eso le resta la capacidad al municipio de poder actuar, de poder ejecutar, de poder planificar y hacer obra, ¿no? Ahora, en relación, volviendo al tema de lo que decíamos del metro, ¿no? Sin duda fue una decisión adelantada, a mi juicio, irresponsable por parte del alcalde Guarderas, y básicamente lo que eso nos da es una impresión de que se quiere inaugurar a toda costa y cerrar estos 10 últimos días de administración diciendo que él fue quien inauguró el metro, ¿no? Sobre eso yo creo que hay un tema importante que va del lado de esto que decíamos de irresponsabilidad, y es la cultura del metro se teje desde el primer día, o sea, desde la experiencia ciudadana, desde el primer día teníamos que tener un sistema para una obra tan monumental, organizado, que permita que las personas desde el momento en que pisan el metro tengan claridad de cómo el sistema funciona, cómo el sistema les recibe, de qué manera les va a garantizar seguridad. Tú veías en las imágenes que, por ejemplo, había tal cantidad de gente, una aglomeración, se pasaban de las líneas, hubo una persona que activó una palanca, o sea, esas son las cosas que justamente se quieren cambiar con un sistema de transporte que ya es tan caótico. Era fundamental desde la cultura metro que podamos tener de alguna manera blindado al sistema de transporte, específicamente al metro, para que no se cometan las mismas acciones que desprestigian al resto del sistema. Entonces, ahí hubo una jugada que me parece que es sin duda irresponsable. Hay protocolos, por ejemplo, de atención a situaciones como violencia, seguridad, que no están implementadas. Entonces, y menos socializados, ¿no? Porque si estuvieran socializados lo sabríamos nosotros, incluso que estamos todo el tiempo pues haciendo reportería y demás. Y vean, aquí hay una nota del Comercio el día de hoy, dice: usuarios prefieren no usar el metro de Quito por demoras. Y esto es gravísimo, más allá del titular, porque este es el sistema que se debería elegir, no que se debería dejar de lado, porque resulta que a pesar de que el tren recorre el trayecto en 20 minutos, tengas que esperar 45 minutos en una fila para poder pagar, nada más que para poder pagar. Hay que hacer una pausita y regresamos enseguida, amigos. Estamos conversando con miembros del Cabildo Cívico de Quito sobre las expectativas de la nueva administración municipal y qué es lo que se queda o cómo se queda Quito en este momento. Ya volvemos. 9:38 de la mañana, seguimos aquí en las Guarmis del Barrio. Estamos hablando con María Elena Rodríguez, coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, y también con Ricardo Vitrón, de la Mesa del Ambiente del Cabildo Cívico de Quito. Hablábamos de algunos temas, María Elena, en el contexto del presupuesto, pero has resaltado algo que también sería una prioridad ahorita para el nuevo alcalde y, ha sido bien recibido también las visiones que tiene Pavel sobre la movilidad, el ambiente, la ciudad, básicamente. Pero ¿qué resaltan ustedes también en tema de movilidad? Bueno, creo que si es que hablamos de movilidad para Quito, tenemos que hablar de movilidad sostenible para Quito. Entonces, siendo el transporte público, la situación de la movilidad uno de los puntos más bajos para la ciudad, la gran pregunta es cuánto el alcalde electo se la va a jugar por una movilidad sostenible. Es, de cierta manera, agarrar todas las iniciativas, toda la política pública en temas de movilidad y redirigirla hacia ese enfoque, que es algo loco, pero el alcalde, digamos, saliente,
cuando hizo rehabilitación vial, etcétera. Todas esas obras públicas no necesariamente tienen una mirada de movilidad sostenible. Entonces nosotros como Cabildo hablábamos, y el alcalde lo ha mencionado, el alcalde electo, la importancia de la absoluta priorización del transporte público. Creo que ese es un tema clave, digamos. Tenemos que movernos hacia un transporte público que mejore en sus parámetros de calidad, y eso implica inversión en transporte público por encima del vehículo privado. Eso es también un cambio de cultura importante. Por eso, si hablamos de movilidad sostenible, la cosa tiene que irse por ahí. Políticas de promoción del uso de la bicicleta. Por ejemplo, el alcalde saliente inauguró, creo que durante una semana, o empezó a implementar una ciclovía en la Avenida República y luego la retiró. Fue una locura, y puso un semáforo en el medio de esa calle. Entonces, igual. ¿dónde está la movilidad sostenible? Perdón, me vuelvo. Si es que tú haces una ciclovía y luego la quitas, ¿no? Entonces... Y para aterrizar también, esto que decía de no hay una visión integral, el proyecto estrella de las últimas administraciones es la repavimentación pura y dura, asfalto puro y duro. No hacen orejas, no hacen cruces a nivel, veredas. No piensan en veredas, no piensan incluido el arbolado, las ciclovías. No puede ser que el mayor presupuesto se destine para esto y no es una obra integral. Nosotros, si dieran el mismo presupuesto para el tema ambiental, esta ciudad cambiaría. O si es que estas obras se hicieran desde un punto de una movilidad integral. Esa es la diferencia. Qué locura, porque con Sofía hemos recorrido algunos barrios, o sea, en las Guarmis hemos trasladado las preocupaciones. Y una de las obras, incluso de repavimentación en Tumbaco, descubrieron que estaban en mal estado la tubería, y hubo un problema entre empresas públicas porque no tenían el presupuesto para poder cambiar la tubería y que no estaba dentro de y se lanzaron la pelotita, ¿no? Mientras tanto, las tuberías se rompieron literalmente cuando abrieron la calle y la gente se quedó ahí botada. Creo que, bueno, ahorita están interviniendo, pero se podía evitar todo ese problema. Ahora, la pregunta es, Pavel, cuando entre se va a encontrar con todo esto funcionando así. ¿En cuánto tiempo se puede cambiar esta realidad? ¿Se puede cambiar esta realidad? Tiene que iniciar los cambios. O sea, digamos, no lo va a lograr en una administración, pero tiene que dar elementos para que inicien los cambios necesarios. Pavel Muñoz además es una persona que tiene experiencia en temas de planificación. Entonces sí esperamos que desde una mirada de planificación se piense de qué manera va a haber una articulación adecuada entre instancias municipales, a diferencia de lo que tenemos hoy. Porque, por ejemplo, si tú piensas del EMOP, que es la que ejecuta la obra, la EMOP funciona casi como un municipio paralelo. No tiene los criterios ni ambientales, ni de inclusión, ni de accesibilidad universal. No los aplica. Entonces, cuando tú vas a una calle y ves una obra municipal, se interviene, como dice Ricardo, en el asfalto, pero no en la vereda. Entonces, siendo que la vereda también es responsabilidad del frentista, como el alcalde actualmente, cuando se implementa una obra, la va a llevar a cabo de tal manera en que se garantice no solamente para el vehículo, sino para la persona que cruza la calle, el paso cebra. Eso demanda una integralidad de instituciones y empresas municipales. Acá en la Floresta se está interviniendo las aceras para que puedan tener rampas, ¿no? Sin embargo, las calles también están hecho pedazos. Entonces, ¿cómo una persona con discapacidad, por más que tenga una rampa, va a poder movilizarse de forma eficaz y sin tener accidentes, sin tener algún incidente precisamente por el tema de usar una silla de ruedas o, no sé, otro tipo de movilidad a la que pueda acceder? Es importante todo lo que estamos conversando. A mí me parece que hay mucha expectativa y manejar las expectativas de la gente también va a ser complejo. Ahí cómo la ciudadanía puede aportar y cómo van a aportar desde el Cabildo Cívico de Quito para mantener de alguna forma esta vigilancia de lo que se haga en el municipio con la nueva administración. Yo mencionaba hace un rato que muchas de las reacciones municipales son por acción ciudadana. Hay una ciudadanía activa que está preocupada por lo que sucede en su entorno, en su barrio, que es la que reclama los cambios necesarios, y eso hay que seguir manteniendo. No importa con qué administración, esa es la una opción. La otra, miembros del Cabildo siempre han estado haciendo propuestas muy interesantes a la ciudad. A mí me llama la atención una, por ejemplo, que tiene que ver con lo que mencionaban hace un rato ustedes sobre las recicladoras. Crearon un app para las recicladoras, para que haya una relación entre digamos, los consumidores y usuarios que desperdician y que botan, digamos, material que podría ser reusado. Esta app funciona muy bien para conectarlos. En Cuenca le decidieron asumir como una app municipal, y acá en Quito, en esta administración, no les pararon ni atención. Digamos, hay iniciativas ciudadanas que son importantísimas, que están ahí, es cuestión de
ponerles Nosotros atención. tenemos uno que la verdad que es Javier Hernández, Sí. que es un maestro, le quiero También mandar un pensé lo saludo, porque él creó esta página web de aporte vial donde uno puede subir en momento real los problemas que hay en las veredas, en las calles, etcétera. Y él, el tipo, la verdad, porque es genial, Javier, incluso para llamar la atención de las autoridades, ha resuelto utilizar incluso efectos especiales para poner, por ejemplo, personajes de Star Wars en el metro, etcétera. Anda recorriendo el metro. Y la sí. verdad que él tiene un aporte, como bien dice su página, aporte vial fundamental, que ha resuelto cómo denunciar en tiempo real lo que ocurre en las calles, pero además cuánto tiempo se demoran en solventarlo y el tipo de riesgo que eso podría generar a la ciudadanía. Así que la verdad que yo también le dejo eso abierto, pero es muy interesante por si quieren hacerse amigos de... No, el tema es que iniciativas ciudadanas sobran y algo creo que es positivo del Cabildo es que nos permite aglutinar a las diferentes iniciativas de la ciudadanía para tener más fuerza desde una organización colectiva. Entonces, si tú, por ejemplo, solo sacas una lista, ¿no?, de las contribuciones de las organizaciones sociales a la ciudad de Quito, desde la pura colectividad así ciudadana. Por ejemplo, tienes a Huella Verde, que reemplaza desechables por reusables. En los centros comerciales, en vez de que tú sigas usando toda esta vajilla de espuma flex, sí. Hay un tema ahí de reducir los desechos de los centros comerciales. Iniciativa ciudadana o de microempresas, ¿no? La familia Neira, que sembra bosques urbanos en el Parque Bicentenario, iniciativa ciudadana. Las compañeras recicladoras, ¿no?, que son que a la final es las que dan el cuerpo y son las únicas que hacen una verdadera contribución al tema y a la situación sanitaria de la ciudad. Recibesi con el app que ya mencionó a su momento Ricardo, ¿no? Los polinizadores, quienes trabajan en asilvestramiento urbano. El PAE, que justamente trabajan en temas de fauna urbana. Quienes mueven o recuperan quebradas, como es la Quebrada Ortega, comités barriales. Entonces, eso está ahí. Y si lo quiero mencionar es justamente porque creemos que tú no puedes gobernar la ciudad si no tienes al actor de la ciudadanía presente como un actor más en este ajedrez, digamos, de cómo se mueven los temas, ¿no? Tienes a la empresa privada, pero también la ciudadanía es un actor relevante que tiene que ser tomado en cuenta. Muchas gracias, María Elena Rodríguez, coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, Ricardo Buitrón, de la Mesa Ambiente de Cabildo Cívico de Quito. ¿Cuál es su segundo nombre o primero? Ese es de Ricardo. Ah, no, porque yo le dije Santiago, dije de pronto le atinaba. Creo que te confundiste con el alcalde. Sí, Bueno, ya No no sé. confundan, por favor. Estábamos hablando con los alcaldes, nos dicen, vamos a designar un día para recibir a la ciudadanía. Ayer le escuchaba a Pavel Muñoz y decía también, ha generado como un correo electrónico para empezar a recibir las interrogantes de la ciudadanía. Es importante que ese contacto se mantenga con la ciudadanía, con las personas que votaron por ellos y con los que no votaron también, pero que son ciudadanos y ciudadanas que merecen toda la atención posible de las autoridades. Hacemos una pausita y regresamos para conversar sobre un tema también súper importante. Pacientes con Gaucher denuncian la falta de un medicamento que es imprescindible para que la vida de sus hijos, de sus hijas, pues pueda tener algo de bienestar, ¿no? Mejorar. Las Guarmis del barrio te escuchan. Al 3240-040 o 3240-050. Estamos de regreso en nuestro espacio de las Guarmis y queremos saludar también con Ernesto Pavón. Él es vocero, es padre de Emilio contra el Gaucher. El tema que vamos a abordar precisamente es cómo los pacientes con Gaucher están enfrentándose de alguna forma a las farmacéuticas y también al propio Estado y denuncian la falta de un medicamento que para ellos es imprescindible. ¿Cómo estás, Ernesto? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por permitirnos contar tu historia, contar la historia de Emilio. Más bien, muchas gracias a ustedes, gracias por brindarnos este espacio para poder visibilizar la lucha, contextualizar. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad rara que no tiene cura, es una enfermedad de depósito lisosomal. La misma es una falta de enzima en la sangre que ayuda a descomponer las grasas en el cuerpo. Al no poder descomponer estas grasas en el cuerpo, los pacientes requieren de un tratamiento de enzimas sustitutivas. El mismo tiene un valor aproximado de $14,000 a $30,000 mensuales. Un costo que ninguna persona en el estado o en el país lo puede asumir y lamentablemente tenemos que recurrir al Estado para poder cubrir estas necesidades de esta enfermedad tan grave que padecemos. En el Ecuador hay una incidencia de
uno cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que hay 150 más o menos pacientes con la enfermedad de Gaucher, de los cuales tan solo 23 son diagnosticados. Es decir, hay alrededor de 120 personas con un falso diagnóstico y siquiera sin un diagnóstico, y peor aún sin un tratamiento. Es por eso que nosotros desde que conocimos la enfermedad hace 2 años, mi hijo es Emilio, es el paciente más joven en el Ecuador con la enfermedad de Gaucher. ¿Qué edad tiene? Tiene 5 años, Emilio, está rompiendo todos los esquemas, el nivel de vida no nos daba para esta edad. Agradecemos en verdad el regalo que tenemos un hijo en cada 100.000, es nuestro boleto de lotería, y por él es que emprendimos esta acción. Nosotros fuimos procuradores de los 23 pacientes a nivel nacional de la enfermedad de Gaucher. Nosotros incluso ya emprendimos acciones legales en contra del Estado, no solo a favor de Emilio, sino a favor de los 23 pacientes. Lamentablemente nos hemos encontrado con muchas barreras por las cuales esta lucha se ha ido desvaneciendo. Los pacientes, por una desesperación, están accediendo a otro medicamento. La lucha nuestra radica en que lastimosamente desde el 2021 se otorga el registro sanitario a un medicamento llamado Absertin. Este medicamento es de la comercializadora, ni siquiera es una farmacéutica, Medicamenta. Medicamenta introduce el Absertin en el 2021 como un biológico similar. Ahí empiezan nuestras dudas. Nosotros empezamos a investigar, solicitamos información a la misma casa comercial, la misma que se nos ha denegado en varias ocasiones. Incluso, como les mencioné, hemos llevado a juicio a la Agencia de Regulación y Control. Lamentablemente no hemos... ¿Y bajo qué parámetros se aprueba el uso de este medicamento? Ya, correcto. Ellos se amparan en que todo medicamento que tenga registro sanitario es apto, de calidad, seguro y eficaz. Totalmente erróneo. En el artículo 23 de la propia normativa del ARCSA menciona que para tú entregar un registro sanitario debes presentar estudios de comparabilidad en la FDA y en la EMA, Agencias de Regulación y Control estadounidense y europea. El Absertin no tiene estos estudios y aún así tiene el registro sanitario aquí. Esa es una de las luchas que nosotros mantenemos. Hemos estado en contacto con diferentes autoridades, nos hemos acercado a Vicepresidencia, nos hemos acercado a Asamblea Nacional, hemos acercado al ministro Ruales, al doctor Ruales, espero esté oyendo esto. Queremos aún respuestas. En lo último, dentro de nuestra lucha, accedimos a un informe pericial en el cual un perito del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales hace un informe y es la única que puede acceder al dossier técnico del cual se registró el Absertin. Ella, en las conclusiones de su informe, dice: no debió aprobarse la inscripción del registro sanitario a Absertin. Deben presentarse estudios completos que garanticen la intercambiabilidad con Cerezyme. Mientras tanto, ¿qué está pasando con Emilio? Porque entiendo que ustedes tuvieron que poner una acción de protección. Correcto. Para garantizar que el Estado les provee el medicamento que ha sido probado en esta enfermedad de Gaucher. Que no se cumplió. Emilio tiene una acción de protección impuesta desde el 17 de marzo del 2021, la cual hace referencia que se debe entregar la imiglucerasa al menor EFPR, mi hijo. Desde el 10 de febrero del 2022 hasta el 25 de noviembre del año pasado me suspendieron el medicamento, a pesar de que tengo una medida cautelar ganada. En la misma medida cautelar, cuando nosotros nos enteramos que entra el Absertin, que es un medicamento basura, y lo puedo decir con todas las letras, basura, y eso es lo que le están dando los pacientes, lamentablemente la gente está falleciendo con ese medicamento. Ahorita el HCAM está queriendo contratar $1.2 millones en ese medicamento. Esa es nuestra lucha. Entonces, nosotros accedemos a la medida cautelar, hacemos un auto del 26 de noviembre en el cual el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha se ratifica con la sentencia de Emilio y dice que al menor se le debe dar la imiglucerasa marca Cerezyme, con nombre y apellido. Le dice al Ministerio de Salud Pública y al Hospital Pediátrico Vaca Ortiz que en cuestión de 48 horas me deben de proveer del medicamento. Lamentablemente me quitaron 10 meses de la vida de mi hijo, 10 meses Emilio estuvo sin el tratamiento. Emilio es el único paciente de los 23 con Gaucher que se está tratando con este medicamento, con el original, por nuestra lucha, por nosotros pararle de cabeza al Estado. ¿Y cómo están haciendo? Perdóname que te pregunte esto, pero son 14 a 30 mil o 40 mil dólares mensuales
¿Cómo lo están logrando? El Estado ecuatoriano debe proveer, o sea, la salud es un derecho definitivamente y lamentablemente al Estado no le basta con que tengamos esta enfermedad, sino que también nos condena a actos patéticos, lo digo patéticos, recurrir a una medida cautelar para que se garantice el derecho a la salud de mi hijo de 4 años. No conformes con eso, tenemos también un seguimiento, un acoso por parte de la comercializadora Medicamenta, insisto. ¿Qué tipo de acoso? Ahorita la Medicamenta le está siguiendo un juicio al Hospital Pediátrico Vaca Ortiz para que den de baja el contrato del medicamento de mi hijo, aduciendo que yo me estoy inventando el diagnóstico de mi hijo. ¿Qué más quisiera yo que inventarme el diagnóstico de mi hijo y decir que mi hijo no tiene esta enfermedad? ¿Bajo qué criterio hacen una denuncia así? A ver, hacen una denuncia al Hospital Pediátrico Vaca Ortiz diciendo que están direccionando el proceso de compra. El proceso de compra se hace a través de una subasta inversa, en la cual obviamente los dos oferentes participan, pero Emilio tiene un tipo de voucher que es más degenerativo, lamentablemente. Es un voucher tipo 3 que afecta al cerebro, a su capacidad cerebral. No sabemos si en algunos años o meses o días el bebé puede generar algún daño cerebral. Entonces, dentro de esto, Medicamenta dice, claro, como su medicamento es basura y ya están amarrados con el registro sanitario, porque aquí el informe lo menciona, ellos aducen que se amañó el concurso. Entonces, el Vaca Ortiz, para un poco como protegerse, pide a Contraloría que supervise este proceso de contratación. Contraloría le dice, yo no veo ningún problema. Pide a la Secretaría de Compras Públicas, al CERCOP, que también haga una vigilancia del proceso. El CERCOP dice, yo no veo ninguna irregularidad, adelante con el proceso. El proceso se da, se realiza la compra. El 25 de noviembre yo retomo el tratamiento de enzimas sustitutivas para mi hijo. Y en febrero nos enteramos de esta acción. Nosotros ya ganamos la primera instancia a Medicamenta. Son tan bajos los recursos que ellos tienen que se pelean para que no le den el medicamento a un niño de 4 años. Lamentablemente un juez de todos los de la patria, intentando dejar un precedente nefasto, ¿no? Correcto, o sea, queriendo poner los intereses económicos antes que la salud del bebé. Lamentablemente para ellos, en la primera instancia, el juez se ratifica, nos da como digamos, la potestad, no sé cómo decirlo, o sea, nos dice, sí, ustedes tienen la razón, y multa a Medicamenta con $4,800 por abuso del derecho. ya por intentar interponer los derechos comerciales antes que los derechos de la salud del niño. Pero han logrado muchísimo ustedes, a pesar de todo, pero es también una vulneración al mismo tiempo el hecho de que en vez de estar disfrutando de tu Correcto. hijo, de acompañarlo en esta enfermedad que también tiene que atravesar, tengan que estar en los juzgados exigiendo un medicamento. Y no solo eso, sino como les mencionaba, nosotros hemos estado en diferentes instancias, hemos llegado a vicepresidencia, nos podemos llenar la boca diciendo que nosotros participamos en el juicio político en contra de la ex ministra de Salud, Jimena Garzón. Es la primera ministra del gobierno de Lazo que fue enjuiciada políticamente. Recordar que ella salió condecorada de Carondelet, ¿no? Por su buen trabajo, entre comillas. No conformes con eso, incluso tuvimos agresiones físicas por parte del esposo en la Asamblea Nacional. Todo esto está registrado en la sesión 824 del Pleno de la Asamblea, cuando se le enjuició políticamente. Entonces, es eso, con lo que tú dices, lamentablemente nuestra vida se eclipsó. Yo no puedo mantener un trabajo estable porque a mí me toca estar cada 15 días ir al hospital. Me tengo que hacerle ver al bebé, no solo con un especialista, sino le tiene que ver el gastroenterólogo, el hematólogo, el genetista, el cardiólogo, el oftalmólogo, el neurólogo, todos. Entonces, dentro de eso también estar yendo a los juzgados, estar yendo a la Defensoría del Pueblo, que en un principio nos dieron una mano, ahora por una carga laboral mencionan que no pueden recurrir a ayuda con nosotros, y lo hemos hecho solos.
solos, totalmente solos, no solo en contra del Estado, sino también en contra de la farmacéutica que obviamente con su poderío económico se está ensañando contra un niño de 4 años. ¿Pero vende este medicamento en Ecuador y en muchos países más? No, eso es lo magistral. Ecuador y Kazajistán son los únicos países en el mundo que catalogan a este medicamento como biológico similar. Ajá, esto es un jalón de orejas a la Agencia de Regulación y Control, antes de que me corten, por favor. Es un llamado a la Agencia de Regulación y Control. Nosotros ya hemos tenido una reunión con ellos, les solicitamos que nos brinden la información, no nos quieren dar. Aquí está el informe. No sé si lo puedan ver en cámara. Este es el informe de una perito en la cual ella menciona que no se debió haber entregado el registro sanitario. Si estamos en austeridad, no sé cómo el Estado pretende gastar $1.200.000 en el hospital HCAM para un medicamento basura que no sirve para la gente. Muy fuerte tu denuncia, muchísimas gracias, Ernesto. Solo, no sé si, solo para ir cerrando ya antes de que nos no aniquilen a todos, pero hay un número, hay algo que tú necesites ahora mismo también para poder hacer este llamado solidario, sí, a la gente que quiera sumarse, claro. A toda la gente, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, Emilio contra el Gaucher, conozcan un poco más de la enfermedad, no solo de la enfermedad de Gaucher, sino del resto de enfermedades, y hacer una veeduría ciudadana, que creo que es lo más factible. No puede ser justo que se malgasten los recursos del Estado y que se pretenda comprar un medicamento que no sirve para la gente. Han muerto 3 niños en el lapso de 1 año por no tener este medicamento o incluso por medicarse con este medicamento basura de medicamentos llamado Absertin. Grave, la verdad es muy grave. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en las Warmis. Nosotras nos despedimos y mañana volvemos 9 en punto, tenemos mucho más.